Y son las 7 en punto. Hoy es el lunes 13 de septiembre y vamos a empezar con otra edición de una nueva semana con el Señor. Oh, yeah. Baby, la melodía. Fueron tantas veces que te busqué hasta que te conocí. Como una luz irradiaste de amor, nunca te alejes de mí. Cuando tu amor llegó a mí, todo cambiaste. Tu corazón se unió al mío y hoy quiero gritar que yo me enamoré cuando te conocí. Desde ese instante yo vivo solo para ti. Yo me enamoré cuando te conocí. Solo eres tú, Jesús, quien a mí me hace feliz. Yo me enamoré cuando te conocí. Desde ese instante yo vivo solo para ti. Para ti, Señor. Yo me enamoré cuando te conocí. Solo eres tú, Jesús, quien a mí me hace feliz. Yo frente al espejo miraba el reflejo de tu inmenso amor. Fue tu misericordia la que a mi vida alcanzó. Pero ahora entiendo que todo lo es posible para Él. Solo me vas a creer y Él lo hará. Y es que yo creo que en mi Dios todo es posible. Él ha sido bueno y su amor me arropa. Porque yo creo que en mi Dios todo es posible. Él ha sido bueno y su amor me arropa. No me enamoré cuando te conocí. Desde ese instante yo vivo solo para ti. Yo me enamoré cuando te conocí. Solo eres tú, Jesús, quien a mí me hace feliz. Yo me enamoré, para ti, Señor. Yo me enamoré, Hey, este es mi propósito, mi disco. Venezuela, en la casa, David, la melodía, ok, Eury, Alfa, Mambo. Yo quiero adorarte, quiero entregarte mi vida, darte, por siempre amarte, tú eres todo para mí, y a ti nada se compara. Quiero adorarte, quiero entregarte mi vida, darte, por siempre amarte, tú eres todo para mí, y a ti nada se compara. Y es que yo creo que en mi Dios todo es posible. Él ha sido bueno y su amor me arropa. Porque yo creo que en mi Dios todo es posible. Él ha sido bueno y su amor me arropa. Yo me enamoré cuando te conocí. Desde ese instante yo vivo solo para ti. Yo me enamoré cuando te conocí. Solo eres tú, Jesús, quien a mí me hace feliz. Yo me enamoré, yo me enamoré, y es que desde el momento que te conocí, Señor, me enamoré de ti. Y ahora voy a cumplir mi propósito. Mi disco, Eury, es de la esencia. Y Alfa, Melódico Music. Padre nuestro, gracias por otra nueva semana en la cual tú nos vas a bendecir. Gracias por las maravillosas obras, las obras tuyas en nuestras vidas. Te pido, Señor, para que tocas los corazones de los que están sintonizando este programa totalmente dedicado a tu honor y tu gloria. Llevo a los que están enfermos ante tu trono de sanidad, para que les cubre con la preciosa sangre de Cristo para sanación total. Y muy especial te pido tu bendición esta noche, esta tarde, para Amaryllis de Aset, para Cedric,
para Geralda Soleyana. Te pido también un milagro en la vida de Orlando Ubilla. Señor, tú conoces cada circunstancia en su vida. Para ti no existen secretos. Te pido para mover poderosamente por el mensaje de hoy de tu siervo Antonio Herrera y a través de la música y los testimonios que vamos a oír hoy durante de esta transmisión. En el nombre de Cristo. Amén. Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, no, no. Sinceridad. Sinceridad. Eso es todo lo que necesitamos. Y hoy tenemos un visitante hoy en el estudio. Tenemos otro estudio. Desde la semana pasada estamos transmitiendo desde otro estudio. El estudio de Un Día Nuevo. Eso, ustedes nos pueden sintonizar por el canal de YouTube. Eso que era lo mismo, pero por la radio tenemos otra radio emisora por internet que se llama Un Día Nuevo.
Y Rienzo está de visita aquí en el estudio. Muy a menudo ustedes le pueden oír, pero vamos con la gloria de Dios. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Lloras por las veces que intentaste Paz, música. y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes
puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener
paz en la tormenta. Tarde o temprano nosotros vamos a pasar por tormentas en nuestras vidas. Y tenemos una aseguranza, y ese es que con Cristo podemos cruzar los océanos a pesar de tormentas, porque con Cristo va a haber paz en medio de la tormenta. La próxima canción la vamos a dedicar muy especial a Romanda Molina. También la vamos a dedicar a Ronald y Magali Richards y toda la familia Richards allá en Rincón, Bonaire. Y la vamos a dedicar también para Farenia y Yuri Yanga y los niños. Se
Sí, la próxima canción la vamos a dedicar a la congregación de la Puerta en Amsterdam Norte. Y la congregación de la Puerta en Amsterdam Norte tiene avivamiento. Ayer, he comprendido que ayer tuvieron bautismo. 4 personas dieron su vida a Cristo y fueron bautizados en un río muy cerca de Amsterdam. Dios está moviendo poderosamente aquí en Holanda, en Amsterdam, también en Utrecht, donde yo vivo. Las últimas 2 semanas vamos a la calle con los hermanos de la iglesia de Utrecht, evangelizamos, hablamos con personas y siempre hay 1 o 2 personas que dan su vida a Cristo. Y estoy seguro que va a venir un avivamiento. Y es por eso que el viernes que viene vamos a tener una edición especial de avivamiento para Venezuela y Colombia. Más detalles va a venir durante esta transmisión. Y para la congregación en Amsterdam Norte, para Geraldo Valle, mi gran amigo, siervo de Dios. Para Shudeska, para Shudreli, Shudrek, Shubenkli, para Janine y Rienzo. Rienzo está aquí en el estudio. Tengo la próxima canción. Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz, un derroche de amor, el que tú diste por mí. Su aliento rinde el alma y corazón, rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación. Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios. Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Sangre eterna me ha hecho hoy vivir. Tu mirada llena mi alma, llena todo mi existir. Un derroche de amor, el que tú diste por mí. Corazón, te entregaste y yo era la razón. Soy poesía, soy tu eterna canción. Soy la oveja que un día rescató. Eres vida, eres todo lo que soy. Me
haces tuyo, me atraes con tu voz. Me declaro ser tu amante, tú mi Dios. Hoy declaro que eres mi Salvador, que eres tú mi inspiración. Eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción. Hoy me entrego por completo al amor que todo por mí entregó. La próxima canción la vamos a dedicar a Orlando Ubía en Madrid. La vamos a dedicar también a tía Viola, Johnny y Irene. Ellos viven en Sueca. Y la vamos a dedicar también a Adorables Salas. Llover sobre tu pueblo. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, yo tengo sed de ti. Como el ciervo brama por corrientes de agua, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed de Dios mío. Lléname de ti, te pido. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Y tenemos un saludo muy especial de Cedric para Mama Ivy. Mama Ivy, saludos de Cedric. Y para ti tenemos Alaba a Dios y Daddy Beatles. Y la vamos a dedicar también a Mirko Winkler. Sí, cuando tenemos una transmisión en papiamento decimos papá, pero ahora tenemos una transmisión en español y decimos a Mirko. Sí, la dedicamos también para a Mirko Winkler, a Sharaska, Shanin, Cheyo. También la dedicamos a Juni y Fernando.
Alaba a Dios con Danny Berrios. Más música. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba.
Alaba a Dios, Dani Berrios. Ya. Especialmente dedicada a Mama Ivy. Saludos de Sedek, Mama Ivy. Vamos a poner uno más de Dani Berrios y le vamos a dedicar a Mimi Carolina, la vamos a dedicar a Jan y Clarice Schuitema en Dordrecht, Armando Rincón y Jesse Perota. Y la dedicamos también a Isaac y María Paternina y Amarelis de Asset. El hombre que tuvo poder andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, y lo tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. Qué bella canción, la tenemos que repetir. Me parece que sí. Pero antes tengo otro mensaje. El sábado que viene, 18 de septiembre, vamos a tener en la Iglesia Evangélica La Puberta en Utrecht, vamos a tener una noche latina. Es una noche musical completamente latina. ¿Ya? Si estás en la vecindad, estás bienvenido. La noche empieza a las 7:30 de la noche. Y la vamos a transmitir también por live stream.
¿ya? Los datos están ahora en la pantalla. Pero antes de la noche latina, vamos a hacer algo. Algo que tengo la convicción que el próximo año todavía la gente va a estar hablando sobre lo que va a suceder el viernes. Porque el viernes, horario de Latinoamérica y horario del Caribe, vamos a tener una transmisión muy especial para Colombia y Venezuela. Vamos a tocar música alabanzas, vamos a alabar a Dios, vamos a hacer oraciones, vamos a tener mensajes espirituales. Vamos a abrir las puertas para que el Espíritu de Dios pueda entrar en esos dos países. Porque Dios quiere bendecir cada nación. Y es a nosotros para abrir la puerta, y vamos a empezar con Venezuela y con Colombia. El próximo viernes, esta semana, el viernes, de las 9 a las 11 de las 9 hasta las 12, hasta medianoche de la noche en Latinoamérica y Caribe. Aquí en Holanda ya será el sábado. Para nosotros será en la madrugada, de medianoche hasta las 3 de la madrugada. Vamos a hacer esa transmisión muy especial para Colombia y Latinoamérica. Ahora ustedes lo pueden ver ahora en su pantalla. Vamos a tener un tiempo de adoración, de oración y sanación para Venezuela y Colombia. Como ya dije, con alabanzas, con oraciones, mensajes de alimento. El viernes que viene. Y lo transmitimos por este canal de YouTube, pero también por la nueva radio emisora de internet de mi amigo Sergio Orellana, que llama Un Día Nuevo. ¿Ya? El enlace aparece ahora en la pantalla. Es www.undianovo.nl. El viernes que viene. Y vamos a abrir las puertas para el Espíritu de Dios. Y vamos por otra canción y la vamos a dedicar a Natalia Dohon, la familia Dohon en Vianen, Francisco y Merlí y los hijos. La vamos a dedicar también para la familia Santiago. Angelo, buenas noches, Naika. Bendiciones. La familia Santiago en Almere, y la vamos a dedicar también a Antonio y Adriana Herrera. Para ustedes tengo la próxima canción. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboseth, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo
hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de tu bajada, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de tu bajada, tu vida nunca más será igual. El rey te manda a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar, Dani Berrios. Qué tremenda canción. Y la canción anterior, Himno de Victoria, también es una preciosa canción de Dani Berrios. Tenemos saludo para Rafael Vedafort en Curazao, para Tony y Yvette Johanna, para Omachechi y también para Mamalí y Zelivar Martina. Y la próxima canción la vamos a dedicar a ellos y también a Sidney La Cruz. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven
alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero. Estoy en agonía, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Les agradezco esta nueva oportunidad que me dan por medio de una nueva semana con el Señor. Todos los hermanos que son responsables de esta misión, igualmente que me dan esta oportunidad de poder transmitir o llevar este mensaje para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. El deseo más grande mío es que podamos, o que puedan ustedes edificarse y puedan recibir esta palabra en su corazón y tratar de ponerla en la práctica. De esa manera podemos crecer, tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Amén. Quiero comenzar con este pequeño mensaje este día lunes. Soy el pastor Antonio Herrera. Yo soy pastor con mi esposa. Estamos plantando una iglesia hispana en la ciudad de Kampen, Holanda. Quiero comenzar con una pequeña introducción que dice que hay algunas cosas que nosotros no escogemos en la vida, tales como nacer. No podemos escoger nuestros padres, nuestro matrimonio, las circunstancias de nuestra educación, morir o el tiempo y las condiciones de nuestra muerte. Estas son solo una de las cosas que nosotros no escogemos, y quiero citar hoy este punto. No obstante, existen cosas que escogemos o decidimos durante nuestra vida, que sí podemos escoger, tales como vivir una vida honesta, ser valiente, tener una vida deshonesta también y ser cobarde. Puede ser usted un buen trabajador porque usted lo decide, como puede ser usted un perezoso. Ser un verdadero cristiano o simplemente un cristiano mundano o un creyente mundano, etcétera, etcétera. Esas son cosas que nosotros podemos escoger hacer o decidir hacer. Decidimos lo que es importante y lo que no es importante. Decidimos lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Tomamos decisiones cada día en nuestra vida.
Si estamos conscientes de eso o no, cada quien juzgue. Pero las decisiones que estamos tomando están formando nuestras vidas y testimonios como cristianos. Es por eso que sería muy importante si nos tomamos el tiempo para considerar y pensar en lo que escogemos o decidimos hacer en nuestra vida. Hermanos y hermanas, lo que decidimos o elegimos va a afectar nuestras vidas integralmente. Amén. Quiero que leamos un texto bíblico que se llama Josué, el libro de Josué capítulo 24 versículo 15, y dice así: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor, Jehová de los ejércitos. Quiero darles un mensaje que se llama, o he llamado, decisiones que afectan nuestra vida. Y quiero hablar de un primer punto, hermanos, que dice decisiones que afectan nuestro futuro. Cuando tomamos una decisión es muy importante pensar qué consecuencias nos van a traer, qué resultado nos va a dar esta decisión que tomamos. Normalmente escoger el medio para ganarnos la vida no es la decisión más importante, pero tampoco lo es escoger qué tipo de educación debemos obtener. Tampoco la decisión más difícil de nuestra vida es escoger el compañero ideal para nuestra vida. Pero la decisión que más afecta realmente la vida de un cristiano es qué vamos a hacer nosotros con Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra convicción, con nuestra fe? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida cristiana? Acuérdese que cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, después de obtener los mandamientos de parte de Dios, el pueblo estaba adorando a otro Dios. Entonces Moisés gritó preguntando: ¿quién está del lado del Señor? Vengan hacia mí, dijo él muy claro. Amén. Acuérdense que cuando él bajó, ellos estaban adorando a otro Dios. Perdieron la paciencia, tomaron una mala decisión que naturalmente tuvo un efecto grande en la vida de ellos. Vamos a leer en Éxodo capítulo 32, 25, 26. En Éxodo 32, 25, 26 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por el Señor, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aleluya, gloria a Dios. Moisés les mandó en ese momento a escoger, hermanos: o adoran a Baal o adoran al Señor Dios de Israel. Cuando la vida de Josué estaba lista para terminar el trabajo de Moisés, mientras Israel estaba instalándose en la tierra prometida, Josué llamó a todas las personas y los desafió con estas mismas palabras: escojan hoy a quién ustedes van a servir. Es una decisión que tenemos que tomar. Escojamos a quién vamos a servir. Escojamos o pensemos realmente la decisión que nosotros hemos tomado o que vamos a tomar. ¿A quién vamos a servir o a quién estamos sirviendo? La mayor decisión que alguien puede tomar en su vida hoy es: ¿qué vas a hacer con Jesucristo? Es importante pensar en eso. Porque en realidad no hay nada más importante que nuestra salvación y nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Esa decisión, hermanos, marca todas las áreas de nuestra vida. Esta es una decisión necesaria. La persona tiene que hacer esto por ella misma. Esta es una decisión urgente y razonable. Tú debes tomar esa decisión, porque esa decisión va a marcar tu futuro. Esa decisión va a afectar tu futuro. No te olvides. Quiero hablar del segundo punto ahora. Mi segundo punto, hermanos, se llama decisiones para su vida personal. Amén. Vamos a hablar sobre ese punto, decisiones para su vida personal.
Aleluya. En el texto bíblico no dice que Josué escogió por el pueblo. Escuche bien, en el texto bíblico que leímos de Josué no dice que él escogió por el pueblo. Dice que el pueblo tuvo que escoger en ese momento. Pero fue una decisión que ellos tomaron ellos mismos, perdón. Y eso es lo que Dios nos pregunta a nosotros. ¿Qué tipo de decisiones estás tomando? ¿Qué es lo que tú quieres de tu vida? Como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios. Porque esas son decisiones muy importantes para nuestra vida personal. Jesucristo dice en el Nuevo Testamento que tenemos que escoger a quién vamos a servir. Mateo capítulo 6, 24. En Mateo capítulo 6, 24 dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. La palabra de Dios dice también que el que no está con él está contra él. En Mateo 12:30. En el Evangelio de Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, queridos oyentes de este programa, existen decisiones en la vida que tienen que ser definitivas. O es eso, o es lo otro, pero la decisión hay que tomarla y es decisiva. Aquello es legal o aquello es ilegal. No puedes escoger las dos al mismo tiempo. O tienes que hacer, o haces la voluntad de Dios o no la haces. O es casado o es soltero. Tú no puedes ser casado y soltero al mismo tiempo. Imposible ser las dos cosas. O somos por Dios o estamos contra Dios. La una o la otra, pero no se pueden las dos cosas al mismo tiempo. El Señor dice que conmigo, el que no está conmigo, está contra mí. No hay terreno neutro en la fe cristiana cuando se refiere al Señor Jesucristo. Amén. Cuando se referimos al Señor Jesucristo como Dios, no hay terreno neutral. O Él es su Señor o Él no es tu Señor. O es usted salvo o usted no es salvo. Las instrucciones de Josué, al pueblo de Israel fueron las siguientes. Nadie puede tomar ciertas decisiones por usted. La tienes que tomar tú mismo. Le dijo al pueblo, o adoráis a los otros dioses. Seguís adorando a fulano, a sutano, pero yo y mi casa adoraremos al Señor de los ejércitos. Entonces tú puedes escoger hoy claramente a quién habéis de servir. Y la buena pregunta para los que somos cristianos, ¿estamos sirviendo a Dios realmente? ¿Él es nuestro Dios o tenemos otros dioses? Josué podía ordenar al pueblo a hacer muchas cosas, pero él no podía forzar a nadie a servir a Dios. Cada persona tiene que elegir a quién sirve. Los profesores enseñan, ellos muestran, lideran, impresionan y hacen lo mejor para dar las mejores aulas a los alumnos en las escuelas. Amén. Pero son los alumnos los que deciden a qué punto aprovechan o asimilan la enseñanza de su profesor y la dirección de su profesor. No hay profesor malo, digo yo. No hay un profesor que sea malo. Hay alumnos que no se deciden aprovechar la buena enseñanza, es diferente. Amén. Yo puedo llevarle un vaso de agua para tomar a alguien que tiene sed, pero él tiene que abrir la boca para poder consumir el agua. Yo no puedo abrirle la boca. Padres y amigos, muchas veces los padres y amigos muchas veces intentan hacer cosas para sus hijos o para sus amigos que ellos necesitan hacer ellos mismos por su cuenta. Y no están haciendo ningún favor. La persona tiene que tomar la decisión de hacer las cosas por su propia cuenta. No puede depender de otras personas. La fe en Cristo Jesús no depende de otra persona, es algo individual.
Por consiguiente, las decisiones que tomamos también son individuales. Amén. La buena pregunta es, ¿quién es usted? ¿No hizo eso en algún momento? ¿Quién de ustedes no tomó una decisión en el lugar de otra persona? En última instancia, los hijos tienen que aprender a decidir por sí mismos y también aprender a aceptar las consecuencias de sus decisiones. Porque llegará la edad en la que hay que dejarlos tomar sus decisiones solos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Amén. Es muy importante eso, porque las decisiones son muy importantes, importantísimas, y hay decisiones muy importantes para nuestra vida personal. La gente que quiera crecer, la gente que quiera madurar necesita tomar sus propias decisiones, no puede esperar que los demás tomen las decisiones por ellos mismos. Amén. Quiero pasar ahora a la tercera parte de este mensaje. Y quiero hablar sobre decisiones urgentes en la vida de un cristiano. Quiero terminar con esa parte. Por favor, estoy hablando de decisiones que afectan a nuestra vida. Hablé en una primera parte que dice decisiones que afectan a nuestro futuro. Acabo de terminar la segunda parte que dice decisiones para su vida personal. Y quiero terminar con la tercera parte que dice decisiones urgentes en la vida de un cristiano. Volvamos a nuestro texto principal donde Josué preguntó a Israel, escojan a quién van a servir. Entonces, las cosas que a Dios conciernen deben ser decididas ahora inmediatamente, porque mañana puede ser tarde. Esto es una decisión urgente. Somos cristianos, estamos viviendo para Dios, o no eres creyente y estás dejándolo todo para mañana. Mañana puede ser tarde. Hay muchas personas que dicen, quiero estudiar primero, hacer mi carrera, tener un buen trabajo y luego entonces yo serviré a Dios. No pierdas tu tiempo. Estás dejando pasar tu oportunidad de tomar la mejor decisión de tu vida. Son decisiones urgentes en la vida. Aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y servirle a Él. Y luego podemos hacer nuestro trabajo al mismo tiempo también. Podemos hacer nuestros estudios y cualquier otra labor. Porque la vida continúa. Pero la decisión más importante, quiero decirte a ti y que es urgente, es ¿qué está pasando o qué estás haciendo con Jesucristo? ¿Qué estás haciendo con su fe? Hebreos capítulo 3, 7, 8. En el libro de Hebreos 3, 7, 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Proverbios 27.1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará porque no sabes qué dará de sí el día. Estos textos son muy claros. Estos textos nos hablan correctamente a nosotros. Porque tu decisión sobre la salvación es urgente. Porque no se sabe cuánto será tarde. La vida está aquí, en un minuto se va. La vida es como un sueño. Una de las maniobras de Satanás de mayor éxito es llevar a las personas a la muerte sin que hayan conocido a Jesucristo para que hayan sido salvos. Otra maniobra de Satanás es convencerlos que aún hay mucho tiempo para decidir. Es por eso que personas dicen, aún no, yo quiero vivir un poco más, déjeme disfrutar. Pero aún es hora de ser salvo, te lo digo. Hay que acordarse de todo lo que Dios ha hecho. Josué hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Les acordó todo el pasado, todos los milagros que Dios había hecho con ellos, todas las bendiciones. Y te lo digo a ti en esta tarde. Recuerde, si aún está de pie, si aún está respirando, hermano, si aún estás vivo, gracias a Dios, aún es tiempo de tomar una decisión. El mismo pensamiento se aplica a nosotros hoy. Piense en lo que Dios ya hizo por ti hasta hoy y podrá hacer en el futuro en tu vida, y no solamente en tu vida, sino en las nuevas generaciones, tus hijos, tus nietos. Ser salvo es un acto personal decisivo y es la decisión más importante de una persona que una persona puede tomar.
No hay nada más importante que la salvación en Cristo Jesús, mis hermanos. Por favor, es urgente. Es la decisión más grande que una persona necesita tomar. Es preguntarse, si yo muero esta noche, ¿para dónde voy? Hay solo dos lugares donde el alma de una persona puede ir: va al infierno o va al cielo. No hay término medio, no hay terreno neutral. Y la única manera de subir al cielo es precisamente arrepintiendo de nuestros pecados, tomando la mejor decisión de su vida, pidiendo perdón al Señor Jesucristo por tus pecados, abriendo su corazón para que Él viva en ti y para que Él le dé la fuerza de tomar las decisiones que le quedan aún por tomar, para que todo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Josué le dijo al pueblo: en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Quiero terminar con una pregunta antes de terminar este mensaje. ¿Y usted a quién servirá? ¿Y usted a quién está sirviendo? ¿Ya conociste a Jesucristo? ¿Ya le pediste perdón? ¿Ya tienes una relación personal con Él? Si no es así, si aún no lo has hecho, yo te doy un consejo. Yo te transmito este mensaje con un solo objetivo: de que tome la mejor decisión de tu vida. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador, y se acordará de mí. Nunca te arrepentirás, porque Él murió en la cruz por ti. Él murió en la cruz por todos, por toda la humanidad. Él no murió por unas ciertas personas, murió por todos, y usted hace parte de ese grupo. Que Dios te bendiga. No olvides de tomar esa decisión. Guarda este mensaje en tu corazón, póngalo en práctica lo más rápido posible antes de que sea tarde. Bueno. Tremendo mensaje del siervo de Dios, Antonio Herrera. Y el mensaje de hoy es un mensaje sumamente importante, porque Dios nos ha dado una propia voluntad. Y tenemos que escoger, tenemos que tomar decisiones cada día. Y tenemos que tomar una decisión. ¿Quién vamos a servir? ¿Y cómo vamos a servir? Porque mucha gente dice que quieren aceptar a Cristo en su vida, que quieren seguir a Cristo, pero no saben lo que significa seguir a Cristo. Escoger una vida con Cristo, tener Cristo en tu vida, en tu corazón, significa parecer a Cristo. Hacer lo que Cristo hizo. Pensar como Cristo, sentir como Cristo, tener la misericordia igual que Cristo.
Seguir a Cristo quiere decir que nos vamos a madurar. Vamos madurando, vamos creciendo y vamos a una fase de nuestra vida en cual vamos a parecer más y más a Cristo. Es un proceso de santificación. Y a veces es muy difícil para escoger. Les voy a contar algo que me sucedió. Hace una semana atrás, mi esposa y yo nos fuimos a ver una casa. Estamos como 13 años, estamos en busca de una casa, porque vivimos en una casa muy pequeña y somos 5 personas, bueno, y los niños se ponen, está muy grande y necesitan su propio espacio. Y después de 13 años, Dios abrió una puerta y pudimos ver una casa. No estábamos seguros si la íbamos a conseguir, porque había 4 o 5 personas delante de nosotros para conseguir la casa. Pero ok, mi esposa y yo nos fuimos, yo vi la casa y cosas no suceden por casualidad. El día que teníamos que ir a ver la casa, Dios abrió otro camino y conseguimos una casa más. Pero una casa fuera de la ciudad, en Beeldhoven. Pero era una casa más grande, más bonito, más nueva. Pues cuando si hemos escogido por la casa en Beeldhoven, fuera de la ciudad, mi esposa y yo fuimos la primera para conseguir la casa. Pero ok, mi esposa y yo fuimos a ver primero la casa en Utrecht y estaba viendo la casa y dije, la casa es pequeña. Bueno, hay suficientes habitaciones, pero es muy pequeña. La cocina es pequeña, pero la otra casa es mejor. Y después estaba pensando y pensé, bueno, creo que Dios me está poniendo a prueba. Me está poniendo a prueba. ¿Qué voy a decidir? ¿Qué decisión voy a tomar? Porque si voy a tomar una decisión para obtener la casa fuera de la ciudad, eso significa que voy a vivir más lejos de la iglesia, de la casa de Dios, voy a tener menos tiempo para la casa de Dios y consecuentemente quizás mis hijos, mi esposa también va a tener menos tiempo para la casa de Dios. Y en ese momento yo dije, Señor, no voy a escoger la casa más grande, más bonito, más nueva, no. Tomo la casa que usted me dio que en la ciudad. Lo dije en oración y no acabo de terminar de decirlo en oración que recibí un mensaje del dueño de la casa. Ustedes tienen la casa. Había 4 o 5 personas. Estábamos en el número 5, pero hemos obtenido la casa. Y es una bendición por una decisión tomado para escoger a Dios y no para escoger por el lujo. Es algo de la carne que a veces nosotros tenemos que vemos algo que es bonito, es lujoso y queremos escoger por lo bonito y olvidamos a Dios. En cada decisión que tomamos tenemos que tener en cuenta
¿qué es la consecuencia de la decisión? Esa decisión nos va a llevar más lejos o más cerca de Dios. El momento que escogemos, tomamos decisiones que nos llevan más cerca de Dios, vamos a ver la gracia de Dios en nuestra vida. Quizás hoy has escuchado el mensaje del serbio Antonio Herrera. El mensaje te tocó. Quizás has oído una voz en el centro de tu corazón que está diciendo: ahora es el tiempo. Te voy a decir, esta voz es la voz de Dios. Pero tenemos un niñito aquí en la casa, pero está llorando, pero vamos a seguir con el mensaje. Quizás Dios habló, tocó tu corazón, Dios habló contigo. Este es el momento para tomar una decisión. Y sabes que si Cristo regresa hoy, en este momento, esta noche, que no puedes parar recto enfrente de Él. Y si quieres tomar la decisión para aceptar a Cristo, para comenzar el proceso de transformación, para comenzar una vida nueva, para recibir la salvación, para obtener la certeza de una vida eterna, te invito para hacer una oración conmigo, una pequeña oración. Una pequeña oración. Y te pido para repetir mis palabras. Repite: Señor Jesús, vengo ante ti. Estoy arrepentido en el corazón, porque reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Pero hoy te pido para venir en mi vida, que me limpias con tu sangre preciosa. Restóurame, hazme una nueva persona. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sáname. Y prometo que desde hoy, desde este momento, voy a seguir a ti y voy a cumplir con tus mandamientos. Amén y amén. En este momento, si has orado conmigo, hay fiesta en los cielos. Los ángeles están contentos, tienen alegría, porque has tomado una buena decisión. Que Dios te bendiga. En la misma decisión vamos a tomar por este viernes. Vamos a llevar a Venezuela y Colombia ante el trono de piedad, el trono de misericordia de Jesucristo. Y vamos a orar. Vamos a abrir el camino. Vamos a orar para que la población tome la decisión de aceptar a Cristo Jesús. Porque te lo digo, no estoy predicando, la predicación es de Pastor Herrera, pero es importante porque te digo que Dios quiere bendicionar a las naciones, igual como Él hizo con Nínive. Nínive era una ciudad pecaminosa y Dios envió a su profeta, Dios envió a Jonás a Nínive para proclamar la palabra. Y Nínive, la población completa de Nínive tomó una decisión de convertirse, de doblar las rodillas, de orar a Dios y pedir a Dios el perdón sobre sus pecados. Se entregaron a Dios y doblaron las rodillas, y Dios salvó a Nínive. Como otro fue con Sodoma y Gomorra. Esas dos ciudades no se entregaron a Dios, pero permanecieron en sus actos pecaminosos, y Dios
destruyó esas 2 ciudades. ¿Cuál decisión vas a tomar esta noche? La próxima canción la vamos a dedicar a Cedric y Senalda Soleyana. La vamos a dedicar a Juan Chávez Ubilla, a Mariela, a Farouk, Rebeca y Aaron. La vamos a dedicar también a Iván Félida y Gladys Koch y Gladys Carrasco. El movimiento de gloria, porque Dios va a venir con su gloria. Vamos, pueblo de Dios, ¿cuánto están sedientos por ver la gloria de Dios? Llenar toda la tierra, manifestarse en todo lugar, no importa dónde sea. ¡Vamos!
gloria, demuestra tu gloria. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria. El movimiento de gloria y Dios cubrirá la tierra con toda su gloria. La próxima canción la vamos a dedicar para Raymond y Shari María, para Cedric Martin Zone en Bonaire, para Norma Peters, para Tito y Monique Plata, la familia Shakutu y tía Mireya y toda la familia Natale en Caracas. Mira, ¿tú sabes qué? El Señor cambió mi lamento en baile, así que te invito a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. El merengue del Señor, que sabroso es danzar en la fiesta. Al no tu siervo también y goza el merengón. Al no tu siervo también y goza el merengón. Dando vueltas, alabando al Señor. Dando vueltas, alabando al Señor. Haciendo lo que suena y recibe bendición. Recibe bendición, recibe bendición. Mira, Nelson Limpio, vete con tu orquesta para la fiesta del Señor. ¡Hey! Me encanta gozar la fiesta del Señor. Me encanta gozar la fiesta del Señor. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. Vengan los cansados, aquí podemos danzar. Vengan también los perdidos, los pobres, los afligidos, a este remanso de paz, a este remanso de paz. La palabra dice, y harás la fiesta solemne a Jehová tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 16:10. Y gózate con el Señor. ¡Fiesta! Y ahora lo nuevo de Unción Tropical. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tienes tú, el mundo no te lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tienes tú, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tiene Tita, el mundo no se lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? ¿Y quién me lo dio?
tiene Josué, lo tiene Yarimba. Yaciel también lo tiene. Bueno, seguimos el gozo, tú sabes. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el vicio no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, la bebida no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Y ahora todo el mundo con la mano arriba, alabando a Cristo y haciendo el grito de guerra. Ay, que yo estoy loco. Por Jesucristo. Estamos locos. Por Jesucristo. Loco, loquito, loco. Y loco por Jesucristo. Loco, loquito, loco. Y loco por Jesucristo. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Ahora todo el mundo tiene que adorar a Dios. Tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar. Bueno, yo no sé qué clase de gozo tú tienes, pero mi gozo, ¿sabe quién me lo dio? ¿Y 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 quién me lo dio? Dame el gozo, que lo dije, llegó la unción con canción. La unción de Cristo. Tú sabes. Bueno, y el gozo sigue. Y te lo digo una vez más, escucha, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. No, el mundo no se me lo dio. El sábado que viene tenemos una noche latina en la iglesia evangélica La Puerta en Utrecht. Ustedes están bienvenidos. Y el viernes vamos a tener una transmisión especial, tiempo de oración y sanación para Venezuela y Colombia. Avisa a todos tus amigos, tus familiares que viven en Venezuela, en Colombia, en cualquier parte del mundo para escuchar esta transmisión. Vamos a orar, vamos a abrir las puertas para el Espíritu Santo para entrar en Venezuela y Colombia. Y vamos a ver cambio, estoy seguro, estoy convencido. Vamos a ver cambio y después de un año todavía estamos hablando sobre los sucesos que van a suceder después de este viernes. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave
joven va gritando, mamá, y un esposo va buscando su familia. Cántalo conmigo. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuché que a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Oye, pero aún estás a tiempo. Sí, son casi las 9 de la noche y vamos a clausurar esta transmisión de hoy con un potpourri. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para que se oiga todo el mundo diciendo: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. ¿Para qué, mi hermano? Para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. A ver, dilo. Yo he vencido al enemigo por la sangre del Cordero. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Ahora sí lo crees, cántalo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, si lo fuerte, libre. El pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar,
pues ha venido tu luz ha venido. La gloria de Jehová ha nacido, Dios. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, resplandece, pues ha venido tu luz. ¿Cómo? Resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está allí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está allí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¡Aleluya! ¡Conmigo! Resplandece, pues ha venido tu luz. Escúchalo. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Escúchalo. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Y la gloria de Jehová va a venir sobre Venezuela y Colombia el próximo viernes. Avisa a tus amigos, tus familiares para escuchar la transmisión especial, tiempo de oración para Colombia y Venezuela. La transmisión será aquí en Holanda, será el sábado de medianoche hasta las 3 de la madrugada. En Latinoamérica y Caribe será el viernes por la noche de 9 de la noche hasta medianoche. Ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo, Él es el Rey. Cuando dicen amén, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el Va a llegar el momento para despedir. Gracias por sintonizar una nueva semana con el Señor. Mañana por la mañana tenemos el hermano Seidre con la programación en Papiamento. El viernes estamos de regreso con tiempo de oración para Colombia y Venezuela. Y el sábado tenemos la noche latina en la Iglesia Evangélica La Puerta. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Hasta la próxima vez. Hasta el viernes. Chao, chao. Ha llegado la hora de ponerse a lanzar. ¡Hey! Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo, Él es el Rey. La última vez. Ya ha llegado el momento de que se oiga el pueblo. Alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo, Él es el Rey. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo hablaré, con alegre danza celebraré.
fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Conmigo. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré. Levántate. Aleluya. Los justos se alegran en ti, Señor. Conmigo. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos, ahora sí, todos los justos, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Dile, levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos, ahora conmigo todos los justos en este lugar, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Los justos se alegran en ti, Dios. Los redimidos te cantan esta noche.